a todos, Dios les bendiga en esta bonita noche, sea la oportunidad que Dios nos permite para reunirnos, para poder compartir la preciosa palabra de Dios. Yo quiero invitarlos en esta noche bajo el título A pesar de mis errores. ¿Quién no ha cometido errores? A pesar de mis errores. Y los quiero invitar al libro de Génesis. Vamos a ir a Génesis capítulo 17, Génesis capítulo 17, versículos 10 y 11 y versículos del 15 al 27. Génesis capítulo 17, versículos 10 y 11 y luego pasamos al versículo 15 hasta el 27. Dice la preciosa palabra de Dios. Génesis capítulo 17, versículos 10, 11 y del 15 al 27. Y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia, y que todos deberán cumplir. Todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados. Circuncidarán la carne de su prepucio, y esta será la señal del pacto entre nosotros. También le dijo a Abraham: a Sarai, tu esposa, ya no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. Tanto la bendeciré que será madre de naciones y de ella surgirán reyes de pueblos. Entonces Abraham inclinó el rostro hasta el suelo y se rió de pensar: ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años? Y Sara ser madre a los 90, por eso le dijo a Dios: concédele a Ismael vivir bajo tu bendición. A lo que Dios le contestó: pero es Sara, tu esposa, la que te dará un hijo al que llamarás Isaac. Yo estableceré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto perpetuo. Versículo 20. En cuanto a Ismael, ya te he escuchado, yo lo bendeciré, lo haré fecundo y le daré una descendencia numerosa. Él será padre de 12 príncipes y haré de él una nación muy grande. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que te dará Sara de aquí a un año, por estos días. Cuando Dios terminó de hablar con Abraham, se retiró de su presencia. Ese mismo día, Abraham tomó a su hijo Ismael, a los criados nacidos en su casa, a los que había comprado con su dinero y a todos los otros varones que había en su casa, y los circuncidó tal y como Dios se lo había mandado. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado, mientras que su hijo Ismael tenía 13. Así que ambos fueron circuncidados el mismo día, junto con todos los varones de su casa, tanto los nacidos en ella como los comprados a extranjeros. Oremos esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo y esta oportunidad que nos concedes de venir a ti, de buscar tu presencia, pedirte que hables a nuestras vidas. Y darte gracias, por supuesto, Señor, porque a pesar de nuestros errores, tú siempre has estado con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y es que a veces creemos que Dios es un Dios que está lejano, que está molesto, que está bravo, que nos quiere destruir. Por supuesto, porque día a día y permanentemente estamos cometiendo errores. Por eso titulé este mensaje y lo he extraído precisamente de este pasaje que hemos estado estudiando en las últimas sesiones sobre la vida de Abraham. Y nos encontramos que en la enseñanza anterior habíamos visto cómo Dios le había cambiado el nombre Abraham por el de Abraham. Ahora estamos ante
una situación en la que ya no va a ser solamente el cambio para Abraham, sino que también estará afectando e impactando a su esposa, a pesar de mis errores. Mira, todos conocen la historia del rey David. El rey David, conforme a lo que nos enseña la escritura, dice que pues era un hombre muy cercano al corazón de Dios y había ganado tal fama, había alcanzado tal poderío que podría haber sido el rey más, de hecho tal vez lo fue o fue el rey más importante del pueblo de Israel, al punto que incluso a nuestro Señor Jesús, cuando lo identifican algunas personas en el Nuevo Testamento, incluyendo a los demonios, le llaman Jesús, hijo de David. Y es la importancia tan grande que cobró David en la historia del pueblo de Israel. Pero aún así este hombre con esas características, denominado por el mismo Dios, como nos lo dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo, Lucas, en Hechos capítulo 13, versículo 22, que nos dice que tras destituir a Saúl, les puso por rey a David, de quien dio este testimonio. He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. Wow. Qué lindo es saber que podemos alcanzar a ser conforme al corazón de Dios a pesar de nuestros errores. Por eso en esta noche yo quiero levantar tu ánimo. Yo quiero que puedas comprender y entender que a pesar de tus errores, porque es que el problema es que todos los días fallamos, y les voy a decir algo mañana también, y fallamos una y otra vez, pero aún así y a pesar de nuestros errores, Dios sigue teniendo de nosotros misericordia y entonces no nos da lo que nos merecemos, por el contrario, nos da lo que no merecemos, o sea, gracia permanente. Pero a mí me conmueve muchísimo este versículo que lo he compartido por las redes sociales, porque encontrar que un hombre que cometió semejante error, semejante pecado, haber hecho lo que hizo, usted conoce la historia y si no le invito a que la lea, y es en el momento de la cúspide, en el momento en que se encuentra en el lugar más alto, es allí cuando decide entonces cometer este pecado. Pero aún así Dios lo levanta, Dios lo restaura, Dios reconoce o lo reconoce en razón a su arrepentimiento, porque es que no se trata solo de cometer errores, que la mayoría de nuestros errores están relacionados con el pecado, la mayoría de ellos. Mira la historia de Noé. Noé también, un hombre que había sido considerado por Dios justo, de quien hay una nueva creación, recreación, una nueva oportunidad para la humanidad, porque recuerden que en la vida de Noé la humanidad es exterminada a raíz de un diluvio. Y este hombre que había sido reconocido por Dios como un hombre justo, al final de sus días, después de que se desembarca, después de que ya pasó el diluvio, de que ya se establecieron, entonces va y se emborracha y convirtiéndose tal vez en el primer borracho de la humanidad. Pero esa borrachera, que es un error que comete Noé, se convierte en una maldición para su hijo y en una maldición para su nieto, porque maldijo tanto al hijo como al nieto, a Can y a Canaán. Por esa razón, los descendientes de toda esa generación y de todo ese linaje llevan la maldición de su padre por un error que cometió. Y pues hay más, están los errores que cometió el apóstol Pedro. Todos conocemos algunos incidentes, pero sobre todo cuando Pedro negó a nuestro Señor Jesús. Y el apóstol Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, perseguía a los cristianos en razón de su fe, y aún así Dios tuvo misericordia de ellos y todos podemos conocer el desenlace maravilloso en la vida de cada uno de ellos. Pero ¿sabes algo? Tanto tú como yo podemos alcanzar a ser como David, podemos alcanzar a ser como Noé, como Pedro, como Pablo, como cualquiera de ellos, porque seres humanos que cometían errores
somos nosotros también. Y lo grandioso de Dios es que Él escoge personas como tú y como yo. Escoge personas con errores, escoge personas con defectos, escoge personas con pecado, escoge personas que están dispuestas a servirle, a arrepentirse y a buscar la santidad día a día de nuestras vidas, porque no se trata de que, ay, sí, mañana voy a cometer error. Claro, lo vas a cometer, pero qué bueno es que busquemos de la presencia de Dios y que nos acerquemos a Él para que lo que hagamos sea lo menos doloroso. Como le decía a mi hija en estos días: hija, así como esa hojita quedó rasgada, así mismo es el pecado. El pecado, después de que se comete, ya ni porque lo quieras planchar va a quedar nuevamente. Entonces, qué importante es que si reconocemos que cometemos errores todos los días, esos errores que cometemos no nos alejen de Dios. Por eso, todos en la vida hemos cometido errores y los seguiremos cometiendo, te lo repito. Solo que muchos de nuestros errores también son pecado. Mira, estamos en la historia de Abraham y sabemos que Abraham pues es llamado por Dios. Le pide Dios que salga de su tierra, de su parentela, lo envía a una tierra que le mostrará. Abraham lo deja todo y se va a un lugar que él no sabe, pero por fe sale de allí, de este lugar, y Dios le hace una promesa. Entonces lo bendecirá, engrandecerá su nombre. Todos conocemos la promesa de Génesis capítulo 12, y en donde le da esta promesa y él comienza a caminar. Se la dio a los 75 años, tiene Abraham. Ahí tiene 75 años. Y ahora nos encontramos con Abraham a los 99 años. Ya está para como a los 100 años, ya cumplió el tiempo, ya han pasado 25 años después de esta promesa. Y también sabemos que durante el transcurso de la promesa, entre estos 25 años, ellos quisieron ayudarle a Dios, razón por la cual nació un hijo, Ismael. Pero este hijo no nació con Sara, su mujer, sino que nació con Agar, que es la esclava, una esclava de su mujer. Y su mujer intervino y le dijo: pues ten el hijo con la esclava, porque si yo no puedo darte hijos, entonces que sea ella. A mí me parece tremendamente un error, por supuesto, quererle ayudar a Dios, y ese fue tal vez el error más grande que cometió Abraham, y es considerado el padre de la fe. Dice que le creyó a Dios y esto le fue considerado por justicia, y dicen y lo conocemos como el padre de la fe, y quedó allí plasmado en el libro de los Hebreos, o en la epístola a los Hebreos, quedó allí plasmado el nombre de Abraham como uno de los héroes de la fe, y como uno de los hombres más grandes de la fe que nos pueden enseñar a nosotros. Me gusta muchísimo cuando nuestro Señor Jesús, en el capítulo 8, en el versículo 56, mira esto, te estoy introduciendo para que vayamos al pasaje que acabamos de leer, porque Abraham cometió un error y fue quererle ayudar a Dios, tener el hijo con la esclava y pretender que este hijo iba a ser la representación de esa promesa que Dios le había dado. ¿Cuál era la promesa? Te bendeciré, serás padre de naciones, y como las estrellas del cielo tendrás hijos como la arena del mar. Eso era. Y Abraham lo único que veía en medio de su vejez, en medio de su condición, era ese hijo. Era un hijo que caminaba con él, era el hijo primogénito para él, pero que había sido tenido con la esclava. Entonces, me encanta Juan capítulo 8, versículo 56. Cuando Jesús le dice a los judíos que están, dice, los que habían creído en él, algunos que eran discípulos suyos, les dice: Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día, y lo vio y se alegró. ¿Sabes por qué me gusta tanto ese versículo? Porque es que poder Abraham ver tiempos y años atrás el día del Señor y regocijarse en él, alegrarse en él, eso es mucho decir. Eso es tener la capacidad y la posibilidad y la relación con Dios tan cercana que le permitió Dios ver el día de Jesús. Y esto le alegró.
Y es eso lo que nos tiene que motivar y mover a nosotros. Es que aunque cometemos errores permanentemente, podemos vivir una vida de comunión con Dios permanente que nos permita ver el día del Señor. Qué bonito podernos encontrar con ese día. Y miren, Mateo capítulo 1, versículo 1, además de que nuestro Señor Jesús habla de Abraham, pues claro, un hombre que cometió errores, un hombre de carne y hueso, pero aún así nuestro Señor Jesucristo, el mismo Dios hecho carne, estaba hablando de Abraham. Y ahora Mateo capítulo 1, versículo 1 dice, habla de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, pero también dice hijo de Abraham. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Tremendo personaje, para que no desconozcamos a Abraham como, además de que es el padre de la fe, fue denominado también padre de nuestro Señor Jesús. Porque a mí me sorprendió también porque uno escucha hijo de David, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Nunca escuchamos Jesús, hijo de Abraham. Pero Mateo quiere recalcarlo y quiere hacernos ver que Jesús, hijo de Abraham. Y bueno, seguimos estudiando la Biblia y vamos a encontrarnos en la carta a los Romanos, en la carta a los Gálatas. Vamos a encontrarnos cómo nos hacemos parte de la promesa que Dios le entregó a Abraham a través de la fe a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es tremendo. Eso nos tiene que conmover muchísimo y nos tiene que motivar muchísimo a poder y a querer acercarnos a Dios cada día. Y sin importar los errores que cometamos. No importan tus errores. Dios no está pendiente de tus errores. Dios ya sabe que los vas a cometer. Lo que tenemos nosotros que hacer es entender cuál es la acción de Dios. ¿Qué es lo que hace Dios cuando nosotros actuamos conforme a nuestras propias fuerzas? Cuando actuamos y nos dejamos llevar aún por el pecado y caemos. Que Dios nos guarde, que nos proteja. El Señor nos ama y no quiere que ninguno se pierda. Eso lo dice el apóstol Pedro. Es por eso que espera que nos acerquemos a Él en cada día. Por eso yo quiero invitarlos esta noche a que veamos 4 razones por las cuales podemos comprender que a pesar de nuestros errores, Dios nos ama. A pesar de nuestros errores, Dios nos ama. Y no sé si este mensaje te pueda estar tocando en esta noche porque dices, cometí errores, he cometido pecados, me siento mal, me siento equivocado. Claro, siéntete mal, eso es el pecado. El pecado cuando cometemos pecado nos sentimos mal, pero el Espíritu Santo de Dios es el que te hace sentir mal, porque antes de conocer a Dios no te sentías mal, pero cuando conocemos al Señor comenzamos a sentirnos mal y no podemos más que arrepentirnos para que la paz vuelva a llegar a nuestros corazones. Por eso, veamos estas 4 razones que nos demuestran el amor de Dios. Mira, lo primero que yo encuentro es que a pesar de mis errores, Dios cumple su pacto. A pesar de mis errores, Dios cumple su pacto. Dios le había entregado ese pacto a Abraham. Aún le había prometido lo que iba a hacer con él, lo multiplicaría, aumentaría su descendencia. Mira el versículo 10, y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia, y que todos deberán cumplir. Entonces todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados, circuncidarán la carne de su prepucio, y esa será la señal del pacto entre nosotros. Dios le había prometido no solamente multitud de descendencia, le había prometido también tierra, le había dicho que esa tierra sería de él. Y acá está el Señor renovando ese pacto. Lo que está haciendo Dios es renovando el pacto. Lo que está estableciendo es una señal para que a través de esa señal el pacto no se vaya a olvidar nunca, para que se recuerden que cuando tienen que hacer esto, que era la circuncisión en ese tiempo, ahora no vamos a hablar de la circuncisión, pero ya no hay que circuncidarse, pues nuestra circuncisión es Jesucristo. A través de Él quedamos circuncidados, hombres y mujeres. Y las mujeres dirán, ¿y cómo nosotros? Yo tampoco sé. En el espíritu, espiritualmente suceden las cosas, porque así funciona en Dios. Y el apóstol Pablo lo revela en la carta a los Romanos y nos dice que nuestra circuncisión es Cristo. Y esa carta fue escrita para hombres y para mujeres, no solamente para los hombres. O sea, no hay que circuncidarse,
Lo que tenemos que extraer de esta lectura es que el Señor, a pesar de mis errores, cumple su pacto y deja su señal, deja su símbolo, deja establecido de alguna manera para que nosotros podamos recordarlo siempre. Dios siempre cumple lo que promete. Mira, es mejor que Dios cumpla su voluntad a pesar de mis errores, a que yo cumpla mi voluntad creyendo que soy perfecto. No sé si me entiendes. Es mejor que Dios cumpla su voluntad a través de mis errores, porque Dios sabe que me voy a equivocar, Dios sabe que voy a cometer errores, pero que no sea yo queriendo cumplir mi propia voluntad a pesar de creerme que soy perfecto, porque no lo soy, ni tú tampoco. El propósito de Dios se cumple por encima de lo que yo sea. Lo que Dios quiere es cumplir su propósito. Y mira, Dios tiene un propósito para mi vida, pero también tiene un propósito para la tuya. Qué bien y qué importante es que podamos descubrir el propósito de nuestras vidas. Y a veces pasamos la vida entera sin conocer y sin entender el propósito de Dios para nosotros, pero también nos la pasamos juzgando de pronto el propósito de los demás, porque tampoco lo entendemos. Que sea Dios revelándonos y como Abraham, dándonos la posibilidad de ver mucho más allá y de poder identificar en Jesús el verdadero propósito de Dios para nuestras vidas. Dios tiene un propósito para tu vida. Entonces, a pesar de nuestros errores, Dios cumple su pacto. Continúa el pasaje. También le dijo Dios a Abraham, versículo 15, a Sarai tu esposa ya no llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. Tanto la bendeciré que será madre de naciones y de ella surgirán reyes de pueblos. Entonces Abraham inclinó el rostro hasta el suelo, se rió de pensar, ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y Sara ser madre a los 90? Por esta risa de Abraham y por la risa de Sara cuando se entera que va a tener un hijo, es que su hijo se llama Isaac, porque Isaac significa risa. Mira, a pesar de mis errores, Dios trae bendición para mi hogar y para mi esposa. Madre, padre, esposa, esposo, que te encuentras allí batallando día a día en el camino de la fe, buscando la presencia de Dios, orando, intercediendo, leyendo, sirviendo, haciendo tantas cosas para agradar a Dios. Puedes estar segura que eso que tú estás haciendo traerá bendición también a tu hogar, traerá bendición a tu esposa, traerá bendición a tu esposo, traerá bendición a ese lugar en el que tú estás y en el que tú te pasas la vida día a día. Las vidas de batalla en la presencia de Dios nunca son vacías, nunca que son en vano y siempre tienen su fruto. Por eso, la bendición de Abraham pasa también para Sara, su esposa. Y yo recibo esa palabra y estoy seguro que la bendición que Dios le dio a Abraham será también para Sara. Y la que Dios me dio a mí será también para mi esposa. Estoy completamente convencido, a pesar de mis errores, porque muchos podrán señalarnos, podrán decir, yo lo conozco, usted, no sé qué, etcétera, y a cada uno de nosotros. Pero lo que sí es cierto es que el que realmente nos conoce es Dios, y a pesar de nuestros errores, Dios nos quiere bendecir. La bendición no solamente me alcanzará a mí, sino que alcanzará a mi esposa. Continúa, y a mi familia, por supuesto. Continúa el pasaje en el versículo 18, dice, por eso le dijo Dios, por eso le dijo a Dios, o sea, ahora le dice Abraham a Dios, concédele a Ismael vivir bajo tu bendición. Ante la incredulidad de Abraham, ante la duda de Abraham de ¿será que un hombre de 100 años y una mujer de 90 años puede concebir un hijo? Entonces le dice Abraham, mira, por eso le dijo a Dios, concédele a Ismael vivir bajo tu bendición. Mira, la bendición de Dios no solamente alcanza para mi esposa, para mis hijos y para mi familia. Aquí quiero rescatar que a pesar de mis errores,
Dios es justo. A pesar de mis errores, Dios es justo. Este Ismael es el hombre, es el hijo que Abraham había tenido con la esclava. Pero ahora Abraham está orando a Dios por su hijo. Está intercediendo, como es lógico, un padre preocupado por lo que va a pasar con su hijo, intercediendo por su hijo. Entonces le está diciendo: Señor, concédele a Ismael vivir bajo tu bendición. Y es tiempo y momento bonito para los padres y para los tíos y para todos aquellos que tenemos personas por las cuales orar. De hecho, hoy Estados Unidos está pasando un momento terrible y pasan momentos terribles muchas veces por todas esas masacres y esa muerte de esos niños el día de ayer. Es algo que ha conmocionado muchísimo y tenemos mucho que orar por los niños, por los jóvenes, no solo los que padecen en los colegios y están en la zozobra de que entre alguien a disparar y asesinarlos, sino también por aquellos que están en la guerra de Ucrania, que han dejado de ver a sus padres o que ya los han perdido y ahora son huérfanos, y en el mundo entero, porque los niños son el futuro de nuestras patrias y del mundo entero. Y es necesario pedirle a Dios: Dios, concédele a los niños de este planeta vivir bajo tu bendición. Tenemos que orar más por ellos, tenemos que interceder más por ellos, que sea Dios guardando y protegiendo, y que no sea el enemigo levantándose, porque el enemigo está haciendo estragos y hace estragos día a día. Por eso la oración del Padre para el Hijo es tan importante. Y mira lo que dice Dios, y ahí he extraído el tercer punto: a pesar de mis errores, Dios es justo. Porque tú vas a decir: bueno, lo bendijo, listo, bendigámoslo. Claro, Dios es justo, Dios lo bendijo, pero le respondió el Señor, versículo 19: pero es Sara tu esposa, la que tendrá un hijo, al que llamarás Isaac. ¿Cómo toca mi corazón esa frase del Señor? Pero es Sara tu esposa, para que nunca se nos olvide, para que lo tengamos bien claritico que es mi esposa, y para que ella tenga claro que yo soy su esposo, y para que tú tengas claro que tienes una esposa o que tienes un esposo, si ya te casaste y si no lo has hecho, que cuando te vayas a casar sepas que ella es tu esposa. Por eso el Señor dice: pero es Sara tu esposa. Le está diciendo: no es Agar tu esposa, Agar es la concubina, Agar fue la mujer que utilizaste para traer un hijo, pero no es tu esposa. Tu esposa es Sara, la que te dará un hijo, al que llamarás Isaac. Dios es justo, a pesar de nuestros errores, porque ahí es donde se viene poniendo de pronto un poco más profundo esto, y es que a veces creemos que yo cometo un error y entonces no pasó nada. Ay, Señor, perdóname, por favor, bendícelo. Sí, ok, bendecido, no hay problema. Sí, pero hay un pero. Hay un pero, y es que cuando yo hago eso, entonces Dios va a establecer, porque por encima de mi propósito, te lo dije hace un momento, es mejor la voluntad de Dios en medio de mis errores que mi propia voluntad en medio de la perfección que no tengo. Por eso Dios le dice: pero es Sara tu esposa la que dará un hijo, al que llamarás Risa, al que llamarás Isaac. Yo estableceré mi pacto con él. Escucha eso. Yo estableceré mi pacto con él. No es con Ismael y con sus descendientes, como pacto perpetuo hasta el día de hoy. Perpetuo es hasta el día de hoy y hasta las siguientes generaciones. En cuanto a Ismael, ya te he escuchado. Wow. Dios escucha nuestras oraciones. Dios escucha nuestro clamor, Dios escucha la oración, sigue clamando, sigue intercediendo, sigue buscando de Dios, sigue pidiendo respuestas. Quebrántate en la presencia de Dios, no desfallezcas, hazlo cada vez más que puedas y lo que quieras, pero sigue clamando, porque Dios responde y escucha nuestra oración. Yo lo bendeciré, ahí responde Dios. Lo haré fecundo y le daré una descendencia numerosa. Él será el padre de 12 príncipes. Haré de él una nación muy grande. ¡Qué tremenda bendición! Nosotros pedimos y Dios nos da de manera sobreabundante. ¿O a quién no le ha dado de manera sobreabundante? Creo que Dios ha sido bueno. A pesar de nuestros errores, Dios manifiesta su justicia. Y entonces vamos al último punto. Dice: a pesar de mis errores,
lo mejor que puedo hacer es obedecer. Y entonces termina Abraham circuncidando no solamente a Ismael su hijo, sino a todos aquellos esclavos y a todos sus siervos, y él mismo termina circuncidándose. Qué bonito es que nosotros podamos obedecer a Dios. Dijo el Señor, o le dijo el Señor a través del profeta Samuel al rey Saúl: sacrificio no quiero, sino obediencia. Lo que Dios quiere es que le obedezcamos. Mira, quítate la carga de tus errores, quítate la carga de tu pecado, porque lo que Dios quiere siempre es bendecirnos. Acércate a Él, arrepiéntete de tus pecados. Pídele a Dios fortaleza día a día para que podamos cometer los menores errores posibles. Dios le dijo a David que tenía un corazón conforme al de Dios. Y esto es lo que logra el perdón de Dios. El perdón de Dios logra que nuestro corazón sea transformado. Y es lo que necesitamos buscar, tanto tú como yo. El Dios, creador de los cielos y la tierra, es un Dios de amor y es un Dios de perdón. Y Él siempre está a la espera, anhelando que nos acerquemos con humildad, que le demos una oportunidad, porque Él no solo nos perdona, también nos da un nuevo propósito. No tardes en aceptar su amor y su perdón. A pesar de tus errores, Dios está ahí. A pesar de tu pecado, Dios está dispuesto a perdonarte y a levantarte. Padre, en el nombre de Jesús, reconocemos que no somos dignos, reconocemos que no somos merecedores, reconocemos que somos a veces testarudos, somos cabezas duras, que muchas veces nos equivocamos y nos equivocamos una vez y volvemos y nos equivocamos y volvemos y nos equivocamos. Señor, venimos ante ti para pedirte perdón por nuestros errores. Perdónanos, Señor, quizás no hemos hecho algo como lo que hizo Abraham o no hemos hecho algo como lo que hizo David, pero día a día cometemos errores y muchos de esos errores que cometemos te ofenden, no te agradan. Pero aún así, y aunque sabemos y creemos que podríamos estar recibiendo un castigo, tú vienes y manifiestas tu justicia. Pero tu justicia está cargada de gracia. Y en medio de la gracia terminas dándonos lo que nosotros no nos merecemos. Pero manifiestas tu justicia. Y tu justicia es restablecer tus principios y restablecer tu propósito, porque por encima de mis errores, por encima de lo que yo haga, lo que yo sea, está tu propósito, Señor. Hoy venimos ante ti, Señor, para decirte que queremos estar confiados en ti, que queremos poder ver más allá, que como Abraham pudo ver el día de Jesús, nosotros también podamos ver tu día, Señor, y podamos regocijarnos en ese día, que nos podamos alegrar, Dios. Padre, es tan lindo buscar de ti, buscar tu palabra y encontrarnos a través de tu palabra y poder alimentarnos de ella día a día y encontrar que allí está llena y cargada de hombres y mujeres con experiencias similares a las mías, que caen una y otra vez, pero que tú los levantas porque ellos decidieron caminar contigo. Y nosotros en esta noche, Señor, decidimos caminar contigo. Danos la capacidad de hacerlo. Que aunque lo que podamos hacer sea tan grave, siempre recordemos que no hay nada tan grave, ni hay nada tan malo que haga que tú nos ames menos. Pero que también entendamos que no hay nada tan bueno que nosotros hagamos para que tú nos ames más. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, preferimos el propósito tuyo en nuestras vidas con error que nuestra propia voluntad para cumplir el propósito en la perfección que no tenemos. Oramos en esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén, amigos queridos, Dios les bendiga, me pasé 6 minuticos, Dios les bendiga. Como siempre es una gran alegría poder compartir la palabra de Dios para nuestras vidas y alimentarnos. Nos vemos, si Dios lo permite, en una próxima ocasión. Chao, chao, bendiciones para todos.